El mensaje llegó un martes a las 7:43 de la noche. Estaba sentado frente al televisor apagado, ni siquiera recuerdo desde cuándo, cuando escuché el sonido del teléfono. Pensé que era una notificación cualquiera, una de esas que llenan el silencio con nada. Pero cuando vi el nombre en la pantalla, sentí que el corazón me dio un vuelco. Daniel, mi hijo. Después de 8 meses de silencio absoluto. Papá, cenemos el viernes. Solo nosotros dos. Te extraño. Leí esa frase una y otra vez, intentando creer que era real. Las manos me temblaban. No supe si llorar o reír. Hacía tanto tiempo que no oía de él que ya había dejado de esperar algo así. Durante meses, la soledad se había convertido en mi única rutina, y ahora, en unas pocas palabras, se abría una puerta que yo creía cerrada para siempre. Dejé el teléfono sobre la mesa. Caminé hasta el espejo del pasillo y me miré con detenimiento. El reflejo que me devolvió la mirada no era el hombre que solía ser. Cabello canoso, ojos cansados, una camisa que colgaba demasiado suelta sobre los hombros. Me pregunté si Daniel me reconocería, si recordaría quién fui antes de convertirme en el hombre que él decidió olvidar. Los días siguientes se me hicieron eternos. El viernes parecía no llegar nunca. Limpié la casa, afeité mi barba, lustré mis zapatos viejos y planché la única camisa decente que conservaba. Cada pequeño gesto era una forma de contener la ansiedad y el miedo, porque aunque la invitación sonaba tierna, había algo que me inquietaba. No era solo el tiempo que había pasado desde la última vez que nos vimos, era el modo en que lo escribió, demasiado correcto, demasiado medido. Daniel nunca fue de escribirte extraño, pero me aferré a esa ilusión. A veces uno necesita mentirse un poco para seguir respirando. El viernes a las 8 menos cuarto, estaba frente a su casa. Esa misma casa donde había pasado tantas tardes jugando con mi nieta, hasta que su madre, mi nuera Claudia, me pidió un tiempo. Y Daniel, como siempre, eligió su comodidad antes que a su padre. El barrio estaba igual, calles tranquilas, luces cálidas en las ventanas, el aroma a pan recién horneado que salía de la panadería de la esquina. Solo que ahora, al ver esa fachada blanca con las macetas en la entrada, sentí que algo no encajaba. Las luces del interior estaban apagadas, salvo una que titilaba en el comedor, el portón entreabierto, el coche de Daniel estacionado. Tomé aire, ajusté la bufanda y subí los escalones de piedra. Cuando levanté la mano para tocar el timbre, la puerta se entreabrió lentamente, y de la oscuridad surgió la voz temblorosa de Rosa, la empleada de la casa. «Señor Eduardo, no entre. Váyase, por favor. Váyase de aquí lo antes posible». Sus palabras me helaron la sangre. «¿Qué dices, Rosa? ¿Dónde está mi hijo? No puedo explicarle, solo váyase. No me pregunte nada». Vi el terror en sus ojos. No era nerviosismo, no era confusión, era miedo puro. Algo dentro de mí se contrajo, dio un paso hacia atrás y bajó la voz. «Por favor, señor, confíe en mí, no entre». El corazón me latía con fuerza. «¿Pasa algo con Daniel?», insistí. Ella negó con la cabeza, mirando hacia adentro. «No, no con él, con usted». La puerta se cerró de golpe. Y quedé allí, en medio del porche, con el sonido de mi respiración resonando en mis oídos. No recuerdo haber bajado los escalones. Solo sé que corrí hacia el coche como si el aire me pesara en los pulmones. Me senté, cerré las puertas y encendí el motor, pero no me moví. El miedo se mezclaba con la incredulidad. ¿Qué estaba pasando? Desde el asiento del conductor tenía una vista directa a las ventanas del comedor. Esperé. Pasaron 3 minutos. Nada. Y entonces, de pronto, la casa se iluminó. Una tras otra, las luces del interior se encendieron como si alguien hubiera estado esperando mi partida. Aparecieron 2 hombres que no reconocí. Traían portafolios y sobres. Los seguía Daniel, con expresión seria, hablando por teléfono. Detrás de él, Claudia, vestida de negro, revisaba unos papeles con prisa. Algo no encajaba. No era una cena familiar. Era una reunión, una planeada cuidadosamente. Mientras observaba, Rosa apareció un segundo en la ventana. Sus ojos se cruzaron con los míos. Negó suavemente con la cabeza, en un gesto que decía más que 1000 palabras. «No lo hagas». Encendí el coche, pero no arranqué. Solo observé. 5 minutos después,
Daniel se acercó al ventanal. Sacó algo del bolsillo, un documento, y al firmarlo, sonrió. Una sonrisa que no recordaba haberle visto jamás. En ese momento sentí un nudo en el estómago. No era tristeza, era una mezcla entre miedo y traición. Mi hijo, el mismo que una vez me abrazó con lágrimas en los ojos cuando murió su madre. El mismo que juró, yo siempre cuidaré de ti, papá. Ahora estaba ahí, dentro de mi antigua casa, firmando algo que, por instinto, supe que tenía mi nombre escrito. El reflejo de las luces se mezclaba con mi respiración empañando el vidrio del coche. Tuve que cerrar los ojos unos segundos para no romper en llanto, porque a veces el alma sabe antes que la mente. Lo que está pasando es más grave de lo que puedes soportar. Pero entonces lo vi. Daniel entregó un sobre a Claudia. Ella lo guardó en su bolso. Y, sin esperarlo, ambos levantaron la mirada hacia la ventana, hacia donde yo estaba. Me agaché instintivamente. El corazón me golpeaba el pecho. Esperé unos segundos y cuando volví a mirar, la cortina se cerró. El interior quedó otra vez en penumbra. Algo me decía que no debía irme, que esa noche aún no había terminado, que si me marchaba, me llevaría conmigo una duda que nunca podría olvidar. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora continuemos, porque esa noche lo que descubrí desde mi coche cambió mi vida para siempre. El sonido del motor encendido me acompañó toda la noche. No tuve valor de volver a casa. Me quedé allí, estacionado frente a la vivienda de mi hijo, observando las luces que se apagaban una a una hasta que solo quedó una encendida, la del despacho. Dentro, Daniel caminaba de un lado a otro, hablando por teléfono. Lo veía gesticular con esa impaciencia que heredó de mí, pero sin la ternura que su madre solía poner en cada gesto. De pronto, tiró algo sobre el escritorio, se pasó la mano por el cabello y se quedó mirando fijo hacia la nada. Por un instante, quise creer que en ese silencio cabía el arrepentimiento, pero ya era tarde para esperanzas ingenuas. Mientras lo observaba, los recuerdos comenzaron a golpear la puerta de mi memoria, uno tras otro, sin permiso. Recordé el día en que todo cambió. Fue hace casi 3 años, en esa misma casa, durante una discusión que empezó por un motivo tan pequeño que ahora parece ridículo: la venta de la vieja propiedad familiar. Después de la muerte de mi esposa, Isabel, me quedé solo con aquella casa enorme. Daniel me insistía en venderla. Decía que no tenía sentido mantenerla, que me sería más cómodo mudarme cerca de ellos. Pero yo no podía. Cada rincón guardaba algo de ella: su aroma, su voz, su risa cuando cocinaba torpemente. Venderla habría sido como enterrarla por segunda vez. «Papá», me dijo Daniel aquel día con tono impaciente, «no tiene sentido seguir pagando impuestos por una casa vacía». «No está vacía», le respondí. «Aquí está tu madre». «Tu madre ya no está, papá. Eso es lo que tú crees». Claudia, su esposa, intervino con esa voz fría que siempre usaba cuando quería sonar razonable. «No es saludable vivir del pasado, don Eduardo». «Y no es saludable vivir sin raíces, hija», le contesté. Ella se levantó, molesta, y fue directo al punto. «Daniel tiene razón. Si vendemos, podemos invertir ese dinero. No se trata de borrar recuerdos, sino de aprovechar oportunidades». «¿Podemos?», pregunté mirándola. «¿O se trata de que tú puedas?». Daniel golpeó la mesa. «Basta, papá, no la ataques». «No la ataco», le dije. «Solo defiendo lo poco que me queda». Fue entonces cuando lo escuché decir lo que aún me quema el alma: «Si prefieres vivir entre fantasmas, hazlo, pero no esperes que yo te acompañe». Esa fue la última frase que cruzamos antes del silencio que nos separó por meses. Después vino la distancia, los mensajes sin respuesta, los cumpleaños olvidados. Hasta que esta invitación apareció, como una llama encendida en la oscuridad. A medianoche, cuando las luces de su casa finalmente se apagaron, encendí un cigarrillo, aunque hacía años que había dejado de fumar. El humo me raspó la garganta, pero el fuego me dio una claridad extraña. Algo dentro de mí me decía que esa cena no era un reencuentro, sino una trampa cuidadosamente preparada. ¿Pero por qué? ¿Qué podría ganar mi propio hijo con hacerme daño? Y entonces recordé a Rosa, su mirada aterrada, su voz susurrando: «No con él, con usted».
Esa frase se repetía en mi cabeza una y otra vez. Algo estaba ocurriendo, algo que me superaba, y no era fruto de mi imaginación. A las 2 de la madrugada decidí irme. El barrio dormía, y solo el sonido lejano de un perro rompía el silencio. Conduje sin rumbo durante un buen rato, hasta que el cansancio me obligó a detenerme frente a una gasolinera. Pedí un café y me senté junto a la ventana, mirando el reflejo del neón sobre el parabrisas. Un joven empleado, de unos 20 años, se acercó y me preguntó si necesitaba algo más. Negué con la cabeza. «¿Está bien, señor?», insistió. No supe qué responderle. ¿Cómo explicarle que acababa de descubrir que la sangre también puede volverse enemiga? Solo dije: «Estoy cansado, hijo. Cansado de no entender por qué el amor se desgasta tan rápido». El chico me miró un segundo, y luego se alejó en silencio. Su gesto simple me recordó algo. No toda juventud está perdida. Mi hijo también fue así una vez, generoso, sensible, hasta que el mundo, y quizá yo mismo, lo volvimos duro. Volví a casa poco antes del amanecer. El reloj marcaba las 5 cuando crucé la puerta. El aire olía a humedad y polvo, a soledad larga. Encendí la lámpara del escritorio y me dejé caer en la silla. Sobre la mesa todavía estaba la fotografía que guardo desde hace años. Daniel, con apenas 8, sentado sobre mis hombros en la playa. Sonreíamos los dos. Yo creía que nada podría romper ese lazo. Tomé la foto entre las manos y la miré durante minutos. La tristeza no era rabia. Era una especie de nostalgia envejecida, una sensación de haber fallado sin entender cómo. Quizá no lo supe amar bien. Quizá le exigí ser fuerte demasiado pronto. Quizá confundí disciplina con dureza y cariño con control. Los padres también nos equivocamos, solo que a veces lo descubrimos cuando ya nadie quiere escucharlo. De pronto, el sonido del teléfono me sacó de mis pensamientos. Era un número desconocido. Dudé antes de contestar. «¿Sí? ¿Señor López? Soy Rosa». Mi cuerpo se tensó. «Rosa, ¿qué pasa? No puedo hablar mucho. Solo quería asegurarme de que se fue de allí». «Sí, me fui. Gracias a Dios». «¿Qué está ocurriendo?», pregunté, conteniendo el temblor en mi voz. Ella dudó unos segundos. «No puedo decirle por teléfono, pero tiene que verme. Es importante». «¿Dónde?» «Mañana, al mediodía, en la cafetería de la estación vieja. No le diga a nadie que irá». La línea se cortó. Me quedé inmóvil, sosteniendo el auricular como si pesara 1 tonelada. Las sombras del pasado se mezclaban con las del presente, y juntas formaban un laberinto del que no sabía si quería salir. Sabía que debía dormir, pero el sueño no llegó. Solo la imagen de mi hijo en aquella ventana, firmando algo que no entendía, y el eco de una voz femenina que, por primera vez en mucho tiempo, no me traía consuelo, sino advertencia. Y aunque mi corazón quería creer en la inocencia de Daniel, mi instinto de padre me decía que la verdad, cuando se revele, no iba a salvarme. Iba a destruirlo todo. La estación vieja estaba casi vacía. El reloj colgado en lo alto marcaba las 12 en punto, pero parecía detenido en otro siglo. El aire olía a café recalentado y a polvo. Me senté junto a la ventana, donde la luz del mediodía apenas lograba atravesar el cristal empañado. Pedí un cortado y esperé. No sabía si Rosa vendría. Tampoco sabía si debía estar allí. Pero cuando una persona te mira con tanto miedo y te pide que escapes, no puedes ignorarlo. Y menos cuando ese miedo viene de alguien que ha estado en la casa de tu hijo. Pasaron 10 minutos, luego 15. El café ya se había enfriado cuando la vi entrar. Llevaba un abrigo oscuro y unas gafas de sol que apenas disimulaban su nerviosismo. Miró alrededor varias veces antes de acercarse. «Señor López», susurró, «gracias por venir». Se sentó frente a mí sin quitarse el abrigo. Sus manos temblaban tanto que derramó un poco de café al tomar la taza. «Tranquila, Rosa. Nadie nos está mirando». Ella negó con la cabeza. «Usted no entiende. Si me ven con usted me quedo sin trabajo y o peor». Esa última palabra me golpeó más fuerte que cualquier otra. «Peor. Dígame la verdad, Rosa». Intenté sonar firme, aunque el corazón me latía con fuerza. «¿Qué ocurre con Daniel?» «No es con él, es con todos ellos». «¿Cómo que todos?» «Su hijo, su esposa y ese abogado que fue anoche a la casa». Me incliné hacia adelante. «Explíquese». Ella respiró hondo, como si necesitara reunir valor.
Hace semanas que algo raro pasa en esa casa. Llegan sobres, llamadas extrañas. La señora Claudia me prohibió entrar al estudio. Y ayer se detuvo. Ayer escuché una conversación que no debía oír. ¿Qué clase de conversación? Una sobre usted, señor. El corazón me dio un vuelco. ¿Sobre mí? Rosa asintió. Decían que todo tenía que parecer un accidente, que después del viernes nadie sospecharía. La sangre se me heló. ¿Un accidente? ¿Qué quiere decir? ¿Que lo querían invitar a cenar para...? Bajó la voz. Para hacerle daño. El silencio entre nosotros fue tan denso que pude escuchar el tic-tac del reloj de la estación. Me llevé las manos a la cara. No quise creerlo. Mi propio hijo. Mi sangre. No, murmuré. Debe haber un malentendido. Rosa me miró con una mezcla de compasión y miedo. Ojalá lo hubiera, señor. Pero escuché a su nuera decir que no podían dejar cabos sueltos. Si ese viejo no firma los papeles, tendremos que arreglarlo de otra forma, dijo. Mis dedos temblaron. ¿Qué papeles? Ella abrió su bolso y sacó un sobre doblado. Esto lo encontré en la cocina. Estaba en una carpeta con su nombre. Me lo entregó con manos temblorosas. Adentro había copias de documentos notariales. El encabezado decía, cesión de derechos patrimoniales. Eduardo López. Las firmas al pie eran mías, o al menos parecían serlo. Pero yo nunca firmé esto, susurré. Lo sé. Rosa asintió. Por eso le dije que se fuera. Si usted hubiera entrado esa noche, no estaría aquí hablando conmigo. Sentí un mareo. El mundo giró un segundo y tuve que aferrarme a la mesa para no caer. Me quedé mirando los papeles, incrédulo. No podía entender cómo habían llegado a eso. ¿Quién es ese abogado?, pregunté. Un tal Ramiro Peña. Ha estado yendo a la casa desde hace meses. Su hijo dice que es su asesor financiero, pero en realidad está ayudando a su esposa a transferir todo a otra cuenta. ¿A nombre de quién? De ella y de una empresa que no existe. Me quedé en silencio. En mi cabeza, las piezas empezaban a encajar. Los meses de silencio, las llamadas que nunca me contestó, el tono forzado de la invitación. No era una reconciliación, era una emboscada. Rosa se inclinó hacia mí. No puede volver a su casa, señor. No puede firmar nada ni hablar con ellos. ¿Y qué debo hacer? Buscar a alguien en quien confíe y desaparecer por unos días. Desaparecer. La palabra me dio vueltas en la mente. Era absurdo. ¿Huir? ¿A mis 60 años? ¿Esconderme como un criminal para sobrevivir a mi propia familia? Pero cuando la miré supe que no exageraba. Ese miedo en sus ojos era real. Y mi hijo, el mismo niño que un día me dijo, «Quiero ser como tú, papá», había dejado de existir. Salimos juntos de la cafetería. El sol ya caía, tiñendo los adoquines de un tono ámbar. Rosa caminaba rápido mirando hacia los lados. Antes de despedirse, me apretó la mano. «No confíe en nadie, señor, ni siquiera en su hijo». Vi cómo se alejaba entre la gente hasta perderse en la multitud. Me quedé parado sintiendo que algo dentro de mí se había roto. No era solo la confianza ni la seguridad, era mi propia identidad como padre. Encendí el coche y conduje sin rumbo. Las palabras de Rosa retumbaban en mi cabeza. Después del viernes nadie sospecharía. Aquella frase me perseguía. Si no hubiera obedecido su advertencia, tal vez ya estaría muerto. Llegué a casa entrada la noche. Encendí la luz del salón y abrí los documentos una vez más. Miré mi firma falsificada. Era perfecta, idéntica a la mía. El trazo, la inclinación, incluso la presión de la pluma. Me quedé observando el papel, tratando de entender en qué momento dejé de conocer a mi propio hijo. De repente algo me estremeció. En la parte inferior del contrato, en letras pequeñas, había una fecha, sábado 9 de julio, el día siguiente a la cena. Esa era la fecha en la que planeaban presentar mi cesión ante notario. Lo tenían todo planeado. Mi muerte, mi firma, mi desaparición. Me levanté despacio y me miré en el espejo. Los ojos que me devolvieron la mirada eran los de un hombre que ya no podía seguir siendo víctima. Un padre puede perdonar una palabra, una ofensa, una distancia, pero no una traición planeada. Aquella noche comprendí algo. No podía denunciar todavía. No podía actuar sin pruebas. Y lo más importante, no podía dejar que supieran que estaba vivo, porque si querían verme muerto,
Tendrían que enfrentar la versión de mí que ellos mismos crearon, un hombre sin miedo, un padre que lo había perdido todo y que ahora no tenía nada que perder. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía la escena una y otra vez. Mi hijo, su esposa, los documentos, el abogado y mi nombre falsificado al pie de un contrato que sellaba mi desaparición. La mente me ardía, pero el corazón, en cambio, estaba helado. Durante años me creí un hombre fuerte, capaz de enfrentarlo todo, pero la traición de un hijo tiene un peso distinto. No se lleva en la espalda, sino en el alma. Es un tipo de dolor que no se grita ni se llora, se piensa. Y esa noche pensé demasiado. A las 5 de la mañana me levanté, preparé café y me senté en la mesa con los documentos delante. Necesitaba claridad, y la única forma de obtenerla era transformando mi dolor en algo útil. Sabía que si iba a la policía, me dirían que era una sospecha sin pruebas. Y si enfrentaba a Daniel, solo aceleraría lo inevitable. Así que decidí hacer lo que jamás pensé que haría, jugar su juego. Saqué un cuaderno, abrí una página nueva y escribí en la parte superior una palabra: plan. Debajo tracé 3 columnas: personas, tiempos, riesgo. Me sentí absurdo, como si fuera un criminal diseñando un delito. Pero luego recordé las palabras de Rosa: no confíe en nadie. Y entendí que mi única defensa sería mi propia astucia. El primer paso era encontrar a alguien de confianza, y no quedaban muchos. Fue entonces cuando pensé en Martín Calderón, un viejo amigo de mi juventud. Habíamos trabajado juntos hace décadas en la empresa de ingeniería donde conocí a Isabel, mi difunta esposa. Martín siempre fue un hombre discreto, fiel, con una mente afilada para los detalles legales. Después de jubilarse, se retiró a una pequeña casa en el campo, a unos kilómetros de la ciudad. Le marqué a media mañana. Tardó en contestar. ¿Eduardo? Su voz sonó ronca, sorprendida. «Caray, pensé que estabas en otro país». «Ojalá lo estuviera, Martín», le respondí con amargura. «Necesito verte. ¿Tan grave es? Digamos que se trata de vida o muerte». Hubo un silencio al otro lado. Luego, su voz se volvió seria. «Ven esta tarde. No le digas a nadie». El camino hasta su casa fue largo y silencioso. La carretera serpenteaba entre campos secos y árboles torcidos por el viento. Mientras conducía, repasaba mentalmente cada palabra que Rosa me había dicho. Cada detalle podía ser una pista, cada recuerdo una advertencia. Cuando llegué, Martín me esperaba en el porche con su eterno sombrero y su taza de mate. Apenas me vio, me abrazó. «Tienes el mismo olor a café y a tristeza de siempre», bromeó. Sonreí por primera vez en días. «Y tú sigues oliendo a tierra y a consejos que duelen». Nos sentamos frente a la chimenea. Le conté todo, sin omitir nada. El mensaje de mi hijo, la advertencia de Rosa, los documentos falsificados. Martín me escuchó sin interrumpir, moviendo lentamente el mate entre sus manos. Cuando terminé, guardó silencio unos segundos. «Entonces quieren matarte», dijo al fin con una calma escalofriante. «Eso parece. ¿Y tú qué piensas hacer? ¿Sobrevivir?» Él se recostó en la silla, cruzando los brazos. «Eso suena bien, pero necesitarás más que suerte. Necesito tu ayuda. Sabes que la tienes». Le mostré los papeles. Martín los leyó con atención y asintió. «Esto es una falsificación profesional. No cualquiera podría replicar una firma así. ¿Puedes rastrear de dónde salió?» «Con tiempo, sí, pero antes debemos protegerte». «¿Protegerme cómo?» «Desapareciendo». «¿Qué?» «Si ellos creen que ya estás fuera del juego, bajarán la guardia. Es la única forma de atrapar a una serpiente. Dejar que crea que ha mordido». Me quedé mirándolo. La idea era tan absurda como brillante. «¿Y cómo se supone que desaparezca?», pregunté. Martín sonrió con esa malicia que solo los viejos astutos tienen. «Déjamelo a mí. Tengo contactos en la funeraria local. Si te parece, mañana mismo podemos organizar un pequeño accidente doméstico». «¿Estás hablando de fingir mi muerte?» «Exactamente». La idea me revolvió el estómago, pero cuanto más la pensaba, más sentido tenía. Si Daniel y Claudia planeaban quedarse con mis bienes, verían mi supuesta muerte como una oportunidad perfecta, y mientras ellos se hundían en su propia mentira, yo podría observarlos desde la oscuridad. Esa noche,
me quedé a dormir en casa de Martín. Él preparó un cuarto sencillo, con una cama de madera y una manta gruesa. Antes de acostarme, saqué la foto de mi esposa y la puse sobre la mesa. «Isabel», susurré, «nunca quise que esto terminara así, pero ya no puedo seguir siendo el padre que espera. Ahora tengo que ser el hombre que actúa». Apagué la lámpara y miré el techo. El silencio del campo era absoluto. Por primera vez en semanas, no sentí miedo, sino una extraña sensación de control. Era como si la vida me hubiera devuelto el timón después de un largo naufragio. Al amanecer, Martín entró con un termo de café y un sobre en la mano. «Aquí está todo lo que necesitarás», dijo, dejándolo sobre la mesa. Dentro había una nueva identificación, una libreta con notas falsas y una llave. «¿Qué es esto?» «Una cabaña que tengo en las afueras, cerca del río. Nadie te encontrará allí». «¿Y después?», pregunté. «Después los dejaremos hablar, firmar, moverse, y cuando crean que todo está bajo control, tú regresarás». «¿A vengarme?» «No, Eduardo. A mostrarles quién eres». Me quedé mirando el fuego que chispeaba en la chimenea. Las llamas danzaban como si supieran que algo estaba por comenzar, y en ese instante lo decidí. Dejaría atrás al hombre ingenuo que fui, al padre que solo sabía perdonar. Porque a veces, para que la verdad salga a la luz, hay que pasar por la sombra. Me serví una taza de café y brindé en silencio. Por mi esposa, por la rosa que me advirtió, y por el hijo que me enseñó que el amor ciego también puede matar. Y así, con el primer rayo del sol sobre mi rostro, tomé la decisión más importante de mi vida: morir, para poder vivir. El sonido de las sirenas fue más convincente de lo que imaginé. Martín se encargó de todo con una precisión que rozaba lo macabro. El plan era simple, pero arriesgado. Un supuesto accidente doméstico, una caída por las escaleras, una nota de despedida cuidadosamente redactada y un cuerpo irreconocible que nadie cuestionaría demasiado. El cadáver, claro, no era mío. Un contacto suyo en la funeraria local se encargó de intercambiar registros, y el resto lo hizo el fuego. Una explosión controlada en mi vieja casa selló la historia. Los vecinos, alarmados, llamaron a los bomberos. Cuando los medios llegaron, ya se hablaba de una tragedia en el domicilio del empresario jubilado Eduardo López. Desde la cabaña de Martín, a varios kilómetros de distancia, observé la transmisión en directo. El humo aún salía por el techo de lo que alguna vez fue mi hogar. Un reportero hablaba frente a las cámaras, con tono grave y teatral. Fuentes cercanas indican que el señor López vivía solo. Se presume un accidente. Las autoridades aún investigan la causa del siniestro. Me quedé en silencio. No sabía si llorar por lo que veía o por lo que había perdido mucho antes de esa noche. Esa casa había sido mi refugio, el último rincón que aún conservaba de Isabel. Ahora solo quedaban cenizas. Martín entró con 2 tazas de café. «Salud, difunto», bromeó, levantando la suya. Yo no sonreí. No pensé que dolería tanto fingir morir. «Solo los que estuvieron vivos de verdad sienten eso», respondió. La noticia se expandió como fuego en pasto seco. A las pocas horas, las redes sociales y los portales locales hablaban de mi fallecimiento. Viejos amigos comenzaron a dejar mensajes de condolencia. Incluso algunos familiares con los que no hablaba hacía años publicaron palabras amables. La muerte, pensé, tiene un extraño poder, el de reconciliar a los que no tuvieron valor de hacerlo en vida. Pero la parte que realmente me interesaba aún no había ocurrido: la reacción de mi hijo. Y cuando finalmente lo vi frente a las cámaras, entendí que todo lo que había planeado había valido la pena. Era la tarde del día siguiente. La televisión mostraba la fachada de la casa de Daniel. Él y Claudia estaban en el porche, rodeados de periodistas. Daniel llevaba gafas oscuras, pero su voz temblorosa buscaba parecer firme. Mi padre fue un hombre complicado, pero siempre será mi padre. Lo extrañaremos. Lo dijo sin pestañear, con una pausa exacta, como si estuviera leyendo un guión. A su lado, Claudia fingía limpiar una lágrima. El reportero le preguntó: «¿Cómo se siente, señora, tras esta tragedia?». Ella suspiró y respondió con voz quebrada: «Solo queremos cerrar este capítulo y continuar con lo que él hubiera querido. Paz para la familia». Paz. Una palabra que en su boca sonaba como veneno.
Esa noche, Martín y yo nos sentamos frente al televisor con una botella de vino. ¿Y ahora qué sigue?, me preguntó. Esperar. ¿Esperar qué? A que cometan su primer error. Y no tardaron. 2 días después, el abogado Ramiro Peña apareció en el noticiero local acompañado de Daniel. Anunciaban la lectura del testamento y la transferencia de bienes pendientes. No pude evitar soltar una carcajada amarga. Ni siquiera habían esperado el luto. Apenas enterraron las cenizas del desconocido que creían que era yo, ya estaban reclamando lo suyo. Martín sonrió con ironía. La avaricia tiene mejor olfato que un sabueso. Me dediqué a observar cada movimiento desde la distancia. La cabaña donde me escondía tenía una vieja radio, una pequeña televisión y conexión a Internet gracias a un generador. Martín instaló cámaras discretas en la entrada de mi antigua casa, lo que quedaba de ella, y frente al despacho de Ramiro. Cada día revisábamos las grabaciones. Era como mirar una obra de teatro en la que los villanos olvidan que el público los sigue. En una de esas grabaciones vi a Claudia reunirse con el abogado. Sus voces eran claras. «Ahora todo es nuestro», dijo ella, con una sonrisa que me heló la sangre. «Casi todo», respondió él. «Falta liberar las cuentas en el extranjero». «Tranquilo», añadió ella. «Daniel no sospecha de nada». Sentí un golpe seco en el pecho. No solo me habían traicionado a mí, ella también lo estaba traicionando a él. El hijo que quiso heredarme en vida ahora era el tonto útil de su propia esposa. Martín me miró, notando mi expresión. «Te lo dije, viejo. En las traiciones siempre hay jerarquías». Pasaron 3 semanas. El país ya había olvidado mi muerte. Daniel se mostraba en público como el nuevo responsable de mis propiedades, hablando de continuar mi legado. Sus palabras me daban asco, pero lo que más me dolía era ver que mi nieta, Sofía, apenas aparecía. Sabía que la mantenían lejos de todo y eso me tranquilizaba. Ella no tenía culpa de nada. Una noche, mientras revisaba mis notas, Martín entró con una sonrisa discreta. Llegó el momento. «¿De qué hablas? Tu hijo hizo su movimiento. Vendió la última propiedad a nombre de tu empresa. Todo quedó registrado». «Perfecto», dije sintiendo una corriente de adrenalina recorrerme. «Entonces, ¿empezamos?», asentí. «Sí, es hora de que el muerto hable». A la mañana siguiente, enviamos 3 sobres desde una oficina postal distinta sin remitente. Uno para la fiscalía, otro para un periodista y el último para Daniel. En cada uno copias de los documentos falsificados, las grabaciones de Claudia y el abogado y un mensaje escrito de mi puño y letra. No toda muerte es el final. Algunas son el principio de la verdad. Cuando cerré el sobre, sentí que algo dentro de mí también se cerraba. El miedo, la humillación, la impotencia. Todo quedaba atrás. Me miré al espejo del pequeño baño de la cabaña. El rostro que vi ya no era el de un hombre vencido. Era el de un padre dispuesto a recuperar su nombre, aunque para eso tuviera que seguir muerto ante el mundo. Pero antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina, porque el verdadero infierno aún estaba por comenzar. El silencio cuando uno está vivo pero el mundo cree lo contrario suena diferente. No es paz. Es un eco hueco, como si el universo respirara sin ti. A veces me sorprendía hablando solo o respondiendo en voz alta a los presentadores del noticiero. Martín se reía y decía que la muerte me estaba volviendo filósofo. Pero en el fondo, lo que me estaba volviendo era humano otra vez. Llevaba un mes escondido en la cabaña cuando llegaron las primeras consecuencias de mis sobres. La prensa explotó. Titulares en todos los portales. Nuevas dudas sobre la muerte del empresario Eduardo López. Filtran documentos que involucran a su hijo en maniobras financieras. Una viuda falsa y un abogado en la mira. Ver sus rostros en televisión, rodeados de micrófonos, intentando defender lo indefendible, me provocó una mezcla de risa amarga y compasión. Daniel lucía pálido, con ojeras profundas. Claudia, en cambio, mantenía el aplomo de quien no conoce la vergüenza. Mientras los reporteros los acorralaban con preguntas, él tartamudeaba. Ella mentía con una serenidad que solo da el hábito. «Todo esto es una confusión», decía ella. «Mi suegro firmó esos documentos en vida.
Las acusaciones son crueles, pero las pruebas hablaban más fuerte que cualquier discurso, y mientras ellos se hundían, yo me mantenía en silencio, observando desde el exilio que yo mismo había creado. Sin embargo, no todo era satisfacción. La noche me pesaba. Dormir en una cama ajena, con el viento golpeando las ventanas y el reloj marcando horas sin sentido, me hacía pensar demasiado. ¿En qué momento un padre y un hijo se pierden así? ¿Cuándo deja de ser amor y se convierte en cálculo? Recordaba a Daniel de niño, corriendo entre los pasillos de la vieja casa, riendo con la inocencia de quien no conoce la codicia. Le había enseñado a andar en bicicleta, a escribir su nombre, a no mentir jamás, y ahora había firmado mi sentencia de muerte, no por odio, sino por ambición. Esa era la herida más profunda, saber que su traición no nació del desprecio, sino del deseo. Una noche, mientras repasaba los informes que Martín conseguía de sus contactos, encontré un dato que me heló la sangre. Mi nieta, Sofía, estaba internada. Había sufrido una crisis nerviosa en el colegio. Nadie se lo dijo a la prensa, pero el informe médico lo confirmaba. Me quedé mirando el papel sin respirar. No puede ser, murmuré. Martín levantó la vista del escritorio. ¿Qué ocurre? Le mostré el documento. Él lo leyó en silencio. La niña no entiende lo que pasa, dijo con pesar. Perder al abuelo, ver a los padres en televisión, demasiado para una criatura. Apreté los puños. Ella no tiene la culpa de nada. Lo sé, viejo, pero si apareces ahora, arruinas todo. No me importa. Sí te importa, replicó con calma. Si lo haces antes de tiempo, los verdaderos culpables saldrán impunes. Y tu nieta crecerá creyendo que su abuelo fue un loco que abandonó a todos. ¿Eso quieres? Me quedé en silencio. A veces Martín tenía una crueldad que dolía, pero sus palabras eran verdad. Tenía que resistir. Por ella, por Isabel, por mí. 2 semanas después, la justicia abrió una investigación formal. El abogado Peña fue citado a declarar, y poco a poco, los medios comenzaron a hablar de una posible estafa familiar. Daniel se hundía más cada día. Los amigos lo evitaban, los socios lo abandonaron, y Claudia simplemente desapareció, hasta que una noche recibí un correo electrónico, sin remitente, sin asunto, solo una frase: sé que estás vivo. El corazón me dio un vuelco. Llamé a Martín de inmediato. ¿Alguien lo sabe? Tranquilo, respondió él. ¿Qué dice exactamente? Le leí el mensaje. Guardó silencio un instante. Debe ser Rosa. ¿Por qué lo dices? Porque nadie más podría saberlo. Y si fuera tu hijo, no escribiría, iría a buscarte. El alivio me duró poco. Al día siguiente, un segundo mensaje llegó. Esta vez, con una dirección adjunta, la del hospital donde estaba Sofía, y solo una palabra: ven. No podía quedarme quieto. Martín me advirtió que no fuera. Pero hay cosas que ningún padre ni abuelo puede ignorar. Así que al caer la noche, me puse una gorra, unas gafas oscuras y conduje hasta el hospital. Aparqué lejos, crucé el jardín y entré por la puerta lateral. Nadie me reconoció. Subí al segundo piso, habitación 214. Me detuve ante la puerta. Desde el interior se oía un murmullo suave, una canción de cuna. Empujé apenas la rendija y la vi. Rosa, sentada junto a la cama de Sofía, leyéndole un cuento. La niña dormía con la cabeza vendada y la respiración tranquila. Rosa me vio, se levantó de inmediato y corrió hacia mí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Sabía que vendría, susurró. ¿Qué le pasó? Se desmayó en el colegio. Dice que soñó que usted la llamaba desde un incendio. No paraba de gritar su nombre. Tragué saliva. ¿Y Daniel? No ha venido ni una vez. Está huyendo de los periodistas. Y su esposa, nadie sabe dónde está. Me acerqué a la cama. Sofía, con apenas 9 años, respiraba con la inocencia que los adultos perdemos. Le acaricié la frente con cuidado. Perdóname, pequeña, susurré. Todo esto terminará pronto. Rosa me miró con ternura. Tiene que volver, señor. Alguien tiene que decir la verdad. Negué con la cabeza. Aún no. Falta algo. Falta el golpe final. Cuando regresé a la cabaña, Martín me esperaba despierto. Le conté todo. Él suspiró. Sabía que irías.
No podía quedarme. Lo sé. Pero recuerda, el silencio es tu mejor arma. Asentí. Y por primera vez en semanas entendí el verdadero significado de su frase. Porque el silencio no solo protege, también castiga. Y los que un día creyeron que podían hablar en mi nombre, pronto aprenderían lo que se siente cuando el muerto vuelve a hablar. Nadie muere del todo mientras siga recordando quién fue. Pero a veces, para sobrevivir, hay que dejar de ser uno mismo. Y eso fue exactamente lo que hice. Martín me ayudó a conseguir una nueva identidad. Manuel Rivas, 62 años, técnico de mantenimiento jubilado, un nombre sin pasado, sin familia, sin historia, el tipo de hombre que nadie mira dos veces, que pasa inadvertido en la multitud, perfecto para lo que necesitaba. Había pasado más de un mes desde mi falsa muerte. La policía aún investigaba el caso, pero los medios ya habían pasado a otro escándalo. Mi hijo seguía hundiéndose en la ruina mediática y su esposa había desaparecido del mapa, o al menos eso creía, hasta que una mañana, mientras leía el periódico en la cabaña, una noticia me dejó helado. Claudia Ramírez, viuda del empresario Eduardo López, reaparece como nueva inversora del Grupo Edan, propiedad de su difunto suegro. El Grupo Edan, mi empresa, la que fundé con Isabel hace 30 años. Y allí estaba ella, sonriendo en una fotografía, vestida de negro y con un brazalete de luto. Viuda rica, dueña de algo que nunca le perteneció. El fuego que creía apagado dentro de mí volvió a encenderse. Ya no bastaba con observar, tenía que verla de cerca, y para eso necesitaba acercarme al único lugar donde seguía respirando mi nombre, las oficinas del Grupo Edan. Martín, aunque no estaba de acuerdo, me ayudó a conseguir un puesto temporal como auxiliar de mantenimiento en el edificio. Nadie sospecharía de un viejo que arregla enchufes y cambia focos. Cuando me vio con el uniforme, no pudo evitar reír. De empresario a electricista, si Isabel te viera, se reiría contigo. O me abofetearía por no hacerlo antes, respondí. A la semana siguiente ya estaba allí. El edificio que yo mismo había mandado construir me recibió con un aire ajeno, casi hostil. Nada quedaba de la calidez que solíamos tener con los empleados. Ahora todo era vidrio, metal y vigilancia. Los pasillos parecían fríos túneles de hospital. Pasé mi primera jornada cambiando bombillas en el piso 3. Nadie me reconoció. Habían pasado años, y la barba, el cabello canoso y las gafas gruesas hacían el resto. Era invisible, y esa invisibilidad me daba poder. El segundo día, la vi, Claudia. Bajó del ascensor rodeada de 2 hombres trajeados. Reía. Su perfume, el mismo que solía usar para las reuniones familiares, llenó el pasillo. Cuando pasó junto a mí, me miró sin mirarme. Y esa indiferencia fue el golpe más irónico de todos. Yo había muerto tan bien que hasta mi asesina me ignoró. Durante las siguientes semanas comencé a observar cada paso suyo, cada visita al despacho, cada reunión con los socios. Tomaba notas en un cuaderno que guardaba en la caja de herramientas. Martín venía cada noche a recoger la información. Una tarde, mientras limpiaba los vidrios del pasillo, escuché algo que me hizo detener la respiración. Claudia hablaba por teléfono desde su oficina. La puerta estaba entreabierta. Sí, Ramiro, el dinero está casi listo, pero necesito que Daniel firme el último documento. No, él no sabe nada. Solo le diré que es una actualización del seguro. Me apoyé en la escoba. La escuché reír suavemente. Con esto, todo será mío. Y cuando el viejo aparezca, si aparece, no tendrá ni un centavo que reclamar. Mi puño se cerró con tanta fuerza que sentí crujir los huesos. Tenía que mantener la calma. Mi momento llegaría, pero aún no era el día. Cada palabra que ella decía era una pieza más del rompecabezas, y yo iba a completarlo con paciencia. Una noche, mientras salía del edificio, escuché mi nombre verdadero por primera vez en meses. Eduardo. Me giré de golpe. Rosa, la empleada. Vestía ropa sencilla, pero sus ojos seguían siendo los mismos, valientes y tristes. Dios mío, susurró. Pensé que era un fantasma. Y en cierto modo lo soy, respondí. Nos refugiamos en el callejón lateral. Ella me abrazó. Sabía que no había muerto. No podía creer que Dios se llevara a un hombre como usted de esa manera. Estoy vivo, Rosa, pero necesito que sigas fingiendo que no lo sabes. ¿Qué va a hacer ahora?
terminar lo que ellos empezaron. Le conté mi infiltración sin muchos detalles. Ella asintió con determinación. Cuenta conmigo. Aún tengo contactos dentro de la casa, y si la señora vuelve, lo sabré. Gracias, hija. Le tomé la mano. Cuando esto acabe, quiero que seas tú quien cuente la historia. No, señor, será usted. Los días se convirtieron en semanas. Daniel reapareció en la empresa, o más bien fue arrastrado por Claudia. Lo vi llegar una mañana, demacrado, con el traje arrugado y la mirada perdida. Parecía un hombre que ya había perdido todo. Ella lo llevaba del brazo, controlando cada paso. Desde mi puesto, a unos metros, los observé. «Solo firma, Daniel», dijo ella, entregándole una carpeta. «¿Qué es esto?», preguntó él confundido. «Un documento para asegurar la continuidad de la empresa. Es por tu bien». Daniel firmó. Yo, desde el reflejo del vidrio, capturé una foto con mi celular. Esa imagen, esa firma, era la última pieza que necesitaba. Martín podría demostrar con ella que el fraude seguía activo, incluso después de mi muerte. Esa noche, cuando regresé a la cabaña, él me recibió con su sonrisa de zorro viejo. «Ya tienes todo, Eduardo. Casi todo. ¿Qué falta?» «Verlos caer con mis propios ojos». Martín se sirvió un trago y levantó la copa. «Entonces, viejo amigo, bienvenido al punto sin retorno». Brindamos en silencio. El fuego crepitaba en la chimenea y yo entendí algo. Ya no era Eduardo López. Era el hombre sin nombre, el fantasma que ellos mismos crearon. Y lo que estaba por hacer no era venganza, era justicia. Toda cacería comienza con un silencio, una espera, una respiración contenida. Durante meses me habían cazado ellos, creyéndome un obstáculo, un anciano fácil de borrar. Pero ahora el cazador era yo. Y la primera regla de un buen cazador es dejar que la presa se acerque por voluntad propia. Martín me ayudó a preparar cada detalle. El plan tenía que ser tan meticuloso como el de ellos, pero con una diferencia. El mío no buscaba destruir vidas inocentes, sino revelar verdades escondidas. La justicia no siempre se encuentra en los tribunales. A veces hay que construirla con las propias manos. El primer paso fue sembrar la duda. Usando una cuenta anónima, enviamos a Claudia y a Daniel un correo idéntico. Yo sé lo que hicieron con Eduardo López. No todo quedó enterrado. Si quieren mantener su versión intacta, prepárense para pagar. Acompañamos el mensaje con una foto, la de la firma falsa que Daniel había puesto días antes. Sabíamos que eso sería suficiente para desatar el pánico. Esa misma tarde, desde mi puesto en el edificio, observé cómo ambos llegaban por separado, alterados, mirando a todos lados. Ella subió directamente al despacho del abogado Ramiro Peña. Él, en cambio, se encerró en su oficina y no volvió a salir hasta pasadas 3 horas. Cuando finalmente lo hizo, tenía la mirada perdida, el rostro blanco. Era el rostro de un hombre que empezaba a comprender que los muertos también pueden hablar. Durante los días siguientes, los correos se repitieron, cada uno con un tono distinto, más directo, más amenazante. Martín redactaba los textos con precisión quirúrgica, mientras yo los revisaba palabra por palabra. El objetivo no era extorsionarlos, sino acelerar su caída moral, que el miedo los obligara a exponerse. Y funcionó. Daniel empezó a cometer errores, vendió acciones apresuradamente, transfirió dinero a cuentas que ya estaban vigiladas. Y Claudia, sintiendo que el control se le escapaba, intentó contactar a Ramiro para sacar lo que quedaba. No sabía que el propio Ramiro ya estaba siendo investigado, gracias a los documentos que enviamos a la fiscalía semanas antes. El círculo se cerraba. Una mañana, mientras limpiaba los ventanales del piso 10, escuché el grito. Era Daniel. La puerta de su oficina se abrió de golpe y lo vi arrojar una carpeta al suelo. «No puede ser, esto no puede estar pasando». Claudia entró detrás de él fingiendo calma. «Tranquilo, amor, lo resolveremos». «¿Resolver?», dijo fuera de sí. «Nos están acorralando. Alguien sabe lo de papá». Ella cerró la puerta y bajó la voz. «Cállate, si alguien te oye, estamos perdidos». Me quedé quieto, fingiendo concentrarme en mi trabajo, pero cada palabra llegaba nítida. «Tú dijiste que todo estaba controlado», gruñó Daniel. «Y lo estaba, hasta que decidiste confiar en Ramiro. No me culpes a mí, fuiste tú quien...». El resto de la frase se perdió en un portazo, pero no necesitaba escuchar más.
Ya se estaban destruyendo entre ellos. Mi trabajo simplemente era dejar que el miedo hiciera el resto. Esa misma noche, en la cabaña, Martín me mostró una carpeta llena de documentos. «Con esto basta para hundirlos legalmente», dijo. Eran copias de transacciones, correos interceptados, declaraciones juradas. Cada pieza encajaba a la perfección. Solo faltaba un golpe final, la exposición pública. «¿Vas a hacerlo tú?», me preguntó. «Sí. Entonces, viejo amigo, será tu resurrección». La oportunidad llegó 2 días después. El grupo Edan organizó una conferencia de prensa para aclarar rumores. Claudia y Daniel aparecerían juntos frente a las cámaras, proclamando su inocencia. No podía haber escenario mejor. Esa mañana me vestí con el uniforme de mantenimiento y cargué mi caja de herramientas. Nadie sospechó del viejo encargado que revisaba los cables del auditorio. Coloqué discretamente una memoria USB conectada al sistema de proyección. En ella, los documentos, las grabaciones, las imágenes y mi voz. A las 11, el evento comenzó. La sala estaba llena de periodistas. Claudia, impecable, tomó el micrófono. «Queremos agradecer su presencia y desmentir las acusaciones sin fundamento que se han difundido». Daniel permanecía detrás de ella, visiblemente tenso. Sus manos sudaban, sus ojos evitaban mirar al público. El moderador anunció una breve presentación audiovisual con la trayectoria de la familia López. Y entonces, la pantalla se encendió. Primero, una foto mía, en blanco y negro. Luego, el sonido de mi voz, gravemente pausada como un eco que volvía del otro lado. «Buenas tardes. Si están viendo esto, es porque la verdad decidió hablar. No todas las muertes son accidentes. Algunos son silencios planeados». Los murmullos llenaron la sala. Claudia se congeló. Daniel retrocedió un paso. En la pantalla comenzaron a aparecer los documentos, las transferencias, las firmas falsas, las grabaciones con su voz y la del abogado. Cada línea era una estocada. Los periodistas se pusieron de pie, apuntando sus micrófonos y cámaras. Claudia intentó sonreír. «Eso es un montaje», gritó, pero la voz en la grabación la interrumpió. «Con esto, todo será mío, y cuando el viejo aparezca, no tendrá ni un centavo». La sala estalló. Daniel, temblando, intentó apagar el proyector, pero la presentación siguió. Última diapositiva. Mi foto reciente, tomada desde la cabaña mirando al horizonte. Y un texto final. «Eduardo López sigue vivo». El caos fue inmediato. La prensa rodeó a la pareja. Los guardias de seguridad intentaron cortar la transmisión, pero era tarde. Martín había hecho su parte. La señal se retransmitía en directo por Internet. En cuestión de minutos, el país entero sabía que el muerto había vuelto. Yo, desde un rincón oscuro del auditorio, me quité lentamente la gorra. Por un instante, Daniel levantó la mirada y nuestros ojos se encontraron. Su rostro palideció. No gritó, no corrió, no dijo nada. Solo comprendió. Y en ese silencio, supe que mi venganza había terminado. Esa noche, regresé a la cabaña. Martín me esperaba con un whisky servido. «¿Y bien?», preguntó. «La trampa se cerró. ¿Y cómo te sientes?». «Cansado». «Eso es la justicia, viejo. Nunca llega gratis». Me quedé mirando el fuego. No sentía alegría, ni triunfo, ni alivio. Solo un cansancio profundo, como si cada año de mi vida hubiera regresado de golpe. Pero dentro de ese cansancio había algo nuevo, paz. Porque a veces el silencio no es el final, es la forma más perfecta de gritar. La ciudad estaba en silencio esa noche, o al menos así me pareció desde la ventana de la cabaña, mientras el viento movía las ramas del eucalipto que custodiaba el porche. En el noticiero hablaban de mí como si fuera un mito. Eduardo López sigue vivo según fuentes anónimas. Yo escuchaba sus voces y sonreía con tristeza. Sí, estaba vivo, pero ya no era el mismo. El hombre que mi hijo conoció había muerto el día en que lo vi firmar mi sentencia. Martín me observó desde el sillón. «Tarde o temprano tendrás que enfrentarlo», dijo sin apartar la mirada del fuego. «Lo sé. ¿Y qué harás cuando lo tengas delante? Dependerá de lo que vea en sus ojos. Y si no ves arrepentimiento, entonces veré por última vez al niño que perdí. No tuve que buscarlo. Él vino a mí». 2 días después de la conferencia,
Daniel apareció en la cabaña. No sé cómo me encontró. Tal vez lo guió el mismo instinto que alguna vez nos unió. Eran las 6 de la tarde. Yo estaba cortando leña cuando escuché el crujir de la grava bajo las ruedas de un coche. Me giré. Él se bajó lentamente, sin prisa, sin orgullo, sin máscara. Vestía una chaqueta vieja, el rostro ojeroso, los ojos hundidos. Por un momento el tiempo retrocedió 20 años. Vi al muchacho que un día me pidió ayuda para su primer empleo. Pero ese recuerdo se desvaneció cuando dijo: «Papá». La palabra me atravesó como un cuchillo. Hacía tanto que no la oía. Dejé el hacha a un lado. «No sabía si vendrías», le dije. «Yo tampoco». Se acercó despacio, con las manos vacías. Nos quedamos frente a frente. El silencio entre nosotros pesaba más que todo lo que había pasado. «Entonces, estás vivo», dijo al fin. «Más que nunca. ¿Por qué hiciste todo esto?» «Para ver hasta dónde llegaría tu silencio». Sus labios temblaron. «No sabes lo que fue, papá. Claudia...» «No me digas su nombre», lo interrumpí. «No te atrevas a esconderte detrás de ella». «No era tan fácil», insistió bajando la mirada. «Yo solo quería resolver las deudas, recomenzar. Ella me convenció de que tú entenderías, de que no te haría daño. ¿Y firmar mi muerte era parte de ese entendimiento?» Daniel se estremeció. «No sabía que era eso», murmuró. «Creí que solo eran papeles». «Los papeles siempre dicen la verdad. El problema es quién los firma». Se llevó las manos a la cabeza. «No sabes lo que es vivir con esta culpa». «Claro que lo sé», dije con voz baja. «La culpa fue lo único que me quedó cuando tu madre murió». Me miró por primera vez a los ojos, y lo vi. El remordimiento, el miedo, y algo más. Una tristeza tan profunda que por un instante casi lo perdoné. Nos sentamos en el porche. El viento traía olor a tierra mojada. Daniel habló durante largo rato. Me contó de las presiones, las deudas, la manipulación de Claudia, el miedo a perderlo todo. Escuché en silencio. No lo interrumpí ni una sola vez. Cuando terminó, me quedé callado. «¿Y todo eso justifica intentar borrar a tu propio padre?» «No», susurró, «pero fue lo que hice». Asentí lentamente. «Sabes, Daniel, cuando eras niño, tu madre me decía que tenías un don, el de convencer con la mirada, y lo usaste bien. Me convenciste de que aún quedaba bondad en ti. Papá, no hables. Déjame terminar». Tomé aire. «Yo no planeé esto para humillarte. Lo hice porque necesitaba ver si el hijo que crié seguía dentro de ti, si ese niño aún podía sentir vergüenza». Él se tapó el rostro con las manos. Las lágrimas empezaron a caer. Las siento todos los días. Desde que vi esa conferencia, desde que escuché tu voz en esas grabaciones, no he dormido, no he comido, no he tenido paz. Guardé silencio. Por primera vez no vi al traidor. Vi al hombre quebrado que mis errores habían ayudado a formar. «¿Y ahora qué harás?», me preguntó levantando la vista. «Nada», dije. «¿Nada? Ya los destruiste tú solo. La justicia se encargará del resto». «¿Y tú?». «Yo ya obtuve lo que necesitaba». Se levantó despacio. «No sé cómo vivir con esto». «Aprende», respondí, «o muere de verdad. Pero si decides vivir, hazlo bien, no por mí, por Sofía». Su nombre lo hizo temblar. «¿Cómo sabes de ella?». «Porque sigo siendo su abuelo, aunque tú lo olvidaras». Daniel rompió en llanto. «La llevé a un psicólogo. No deja de soñar contigo. Dice que la llamas desde un incendio». «Tal vez lo hago», murmuré. «Tal vez intento que despierte antes de que sea tarde». Él me miró con desesperación. «¿Me vas a perdonar?». «Eso no depende de mí». «Entonces, ¿de quién?». «Del tiempo. Y del hombre que decida ser mañana». Se quedó un rato más sin hablar. Cuando se marchó, el cielo ya estaba oscuro. El ruido del coche alejándose se mezcló con el canto de los grillos. Sentí el alma cansada, pero también ligera. Por primera vez en años, no había rabia, solo vacío. Martín salió al porche con 2 vasos y una botella. «¿Y bien?». «Ya no hay odio», le dije. «¿Y eso es bueno?». «No lo sé, pero es suficiente». Nos quedamos mirando las estrellas. Y comprendí que la justicia que había buscado no era la de los tribunales, sino la de las miradas, esa que no absuelve ni condena, solo revela. Al día siguiente recibí un mensaje en el celular. Era de Daniel. Solo 3 palabras.
Gracias por verme. Respondí con otras 3. Hazlo por ella. Apagué el teléfono y salí al jardín. El sol de la mañana caía sobre la madera húmeda del porche. Por primera vez en mucho tiempo, respiré sin miedo, porque entendí que algunas guerras no se ganan cuando el enemigo cae, sino cuando uno deja de odiarlo. El invierno llegó más temprano ese año. Las hojas de los álamos cayeron antes de tiempo, y el aire tenía ese aroma que anuncia que algo está terminando. A veces creo que la naturaleza sabe más que nosotros. Entiende los finales sin miedo, sin ruido, sin explicaciones. Yo, en cambio, necesitaba cerrar el mío con palabras. Había pasado un mes desde la visita de Daniel. No volví a saber de él, pero su silencio ya no me dolía. Por primera vez en mucho tiempo, entendía que el silencio no siempre es desprecio. A veces es redención, y eso bastaba. Martín se había ido unos días a visitar a su hijo, así que la cabaña estaba en calma. El fuego chispeaba en la chimenea y yo tenía sobre la mesa lo que sería mi última tarea, una carta, no para mi hijo, sino para Sofía, mi nieta, la única inocente en toda esta historia. Querida Sofía, cuando leas estas líneas quizá ya no esté en este mundo, o tal vez sí, observándote desde lejos, como los abuelos que viven en el viento. Quiero contarte algo que no está en los libros. La verdad no siempre es bonita, pero siempre libera. Tu padre y yo cometimos errores. Él por ambición, yo por orgullo. 2 formas distintas de perder el amor. Si alguna vez la vida te obliga a elegir entre tener razón o tener paz, elige la paz. Te amé desde el día en que te sostuve por primera vez en mis brazos. Tenías los ojos de tu abuela Isabel, esa mezcla de ternura y fuego que todo lo transforma. Nunca permitas que te convenzan de que la bondad es debilidad. A veces ser bueno es el acto más valiente de todos. Recuerda siempre esto. La justicia puede tardar, pero llega, incluso cuando los jueces son las lágrimas. Me detuve. La tinta se mezcló con una gota de mis ojos. No era tristeza, era alivio. Había vivido lo suficiente para ver la oscuridad y, aún así, encontrar luz. Guardé la carta en un sobre, la sellé y la dejé en el cajón del escritorio junto a la foto de Isabel. Su sonrisa, eterna y serena, me acompañaba incluso ahora. «Ya terminé, vieja», murmuré. «Ya puedes dejar de preocuparte por mí». Los días siguientes transcurrieron tranquilos. Las noticias hablaban de arrestos, de procesos judiciales, de una red de corrupción desmantelada. Claudia y Ramiro habían sido detenidos. Daniel, según supe, había colaborado con la justicia y recibido una condena menor. En cierta forma, la verdad lo había salvado. Y yo simplemente me aparté. No necesitaba más ruido. Pasaba las tardes en el porche, con una manta sobre las piernas, mirando cómo el sol se escondía detrás de las montañas. A veces creía escuchar la risa de Sofía entre los árboles, o tal vez era el viento jugando con mi memoria. Una tarde, mientras el cielo se teñía de naranja, un coche se detuvo frente a la cabaña. Reconocí la silueta incluso antes de verla bien. Era Rosa. Traía un sobre en la mano. «Buenas tardes, don Eduardo», dijo sonriendo con esa mezcla de respeto y cariño que siempre tuvo. «Buenas tardes, hija. ¿Qué te trae por aquí?» «Esto», me tendió el sobre. Me lo entregó una niña con una trenza y un cuaderno lleno de dibujos. Dijo que era de parte de su abuelo favorito. Lo tomé sin palabras. Dentro había una carta escrita con letra infantil. «Abuelo, mamá dice que estás viajando. Yo te soñé anoche. Me decías que el invierno no da miedo, que solo hay que tener una manta y una historia bonita. Cuando vengas, quiero que me la cuentes. Te quiero hasta el cielo. Sofía». La leí 1, 2, 3 veces, y comprendí que la historia ya tenía su cierre. No el de los tribunales, no el de las venganzas, sino el que de verdad importa, el perdón. Esa noche escribí una última página en mi cuaderno. No para nadie más, solo para mí. Fingí mi muerte para descubrir la verdad, pero lo que encontré fue mi vida. El amor no se mide por la sangre, sino por la conciencia. Algunos hijos matan a sus padres sin balas, solo con indiferencia. Pero los padres que aman de verdad no mueren nunca. Se convierten en lecciones que el tiempo enseña a sus nietos. Cerré el cuaderno. El fuego crepitaba,
y cada chispa que subía me recordaba que no hay final triste cuando uno aprende a soltar. Martín regresó esa misma noche. «Traiga vino y pan fresco». «¿Y bien, viejo fantasma?», bromeó. «¿Qué escribirás ahora que el cuento terminó?». «Nada», le dije. «Ya no hay historia que contar, solo recuerdos que cuidar». Brindamos en silencio. Afuera comenzó a nevar. Era la primera nevada del año. Las copas de los árboles se cubrieron de blanco y la cabaña, por fin, se sintió como un hogar. Esa madrugada soñé con Isabel. Venía caminando por el jardín, con su vestido azul y la sonrisa de siempre. Se detuvo frente a mí y me dijo: «¿Ves, amor? Todo lo que tenías que hacer era perdonar». Y cuando la abracé, comprendí que el invierno no es el final de nada, solo una forma de descanso. Cuando amaneció, Rosa encontró la cabaña en silencio. El fuego aún ardía, la taza de café seguía caliente, y sobre el escritorio 2 sobres, uno con la carta para Sofía, otro con una nota que decía: «Si alguna vez alguien escucha mi historia, que no la llame tragedia. Fue solo el viaje de un hombre que aprendió demasiado tarde a decir adiós. Y si tú, que escuchas ahora mi voz, llegaste hasta aquí, quiero agradecerte por acompañarme en este viaje. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal, déjame tu me gusta y cuéntame en los comentarios qué te pareció. Dime también desde qué ciudad nos ves y si alguna vez aprendiste, como yo, que a veces vivir en paz es la mejor venganza. Soy Eduardo López y esta fue mi historia.